Cuando nosotros hablamos de las fiestas de las trompetas, lógicamente que la conectamos con lo que Pablo explica en Tesalónicas 4.1, primera de Tesalónicas 4.1, hablando del retorno del Mesías, cuando dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Adoni en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo que por supuesto se ha malinterpretado, porque cuando dice que nos recibirán en el aire, pues entonces las personas piensan que nos vamos a otro planeta. Y lo que Pablo está diciendo, que va a haber vamos a ser levantados de la tierra y vamos a ser recibidos por el Mashiach para estar con él y para establecer el milenio, no para irnos a ningún otro lugar. Aclarando esto, hermanos, lo que le trataba de explicar es que cuando hablamos de la fiesta de las trompetas, siempre se relaciona esta fiesta con el retorno del Mesías. Para nuestros hermanos judíos lo relacionan probablemente con, la venida del Mesías, pero nosotros la relacionamos con el retorno. Creo que hay algunos de ellos, no sé, alguien me lo puede corregir en el chat, si ellos lo esperan precisamente en trompetas o lo esperan en Yom Kippur o tabernáculos. No estoy seguro. Nosotros, los que hemos recibido el Espíritu de Cristo o del Mashiach, entendemos claramente que si Él cumplió las cuatro primeras fiestas, pues lógicamente que el retorno será en las fiestas de las trompetas, que es la próxima fiesta. Ahora, es importante aclarar que cuando el Mashiach dice que ni la hora ni el día la conoce sino al Padre, no estaba diciendo o no le estaba diciendo a los discípulos que no era un día específico. Lo voy a aclarar. El Mashiach ama a sus discípulos y los invita a estar preparados. Recordemos la parábola de las vírgenes insensatas. Es imposible que Él no haya sido capaz de decirle los momentos o el tiempo en que pudiera retornar el Mesías. Sin embargo, cuando Él dice ni la hora ni el día, se refiere, hermanos míos, porque la única fiesta la única fiesta de Hashem, de todas las fiestas solemnes, la única fiesta que es determinada por la aparición de la luna es precisamente las fiestas de las trompetas. No se podía iniciar la fiesta hasta que no saliese la luna. En el momento que la luna mostrara sus primeros rayos de luz, o el reflejo, o reflejara los primeros rayos de luz, entonces era avisado al sacerdote de que había aparecido la luna y por lo tanto se podía dar inicio a la fiesta. Y como nadie sabía en qué momento la luna aparecía, entonces el Mashiach relaciona ese evento con decir que nadie conoce la hora ni el día. Pero Él en ningún momento le estaba diciendo que el tiempo tampoco lo conocían. Porque si por el Espíritu nosotros entendemos que Él es el Cordero porque muere en Pascua, que Él es el que predica el pan sin levadura porque es enterrado precisamente en esos días, que Él resucita en primicias,
que el Rúa o el Espíritu viene en Pentecostés, pues por lógica el retorno de él es en trompetas. Entonces, no se refiere a que nadie iba a conocer en qué fiesta era el retorno. Se refería precisamente a ese momento que hay que esperar cuando la luna aparezca para dar inicio a la fiesta. Bien, dejando esto claro, recordemos, hermanos míos, que las trompetas se tocaban por varios motivos. Uno de los motivos que se tocaba la trompeta en el pueblo de Israel era para congregar los líderes del pueblo. Se hacía un sonido de shofar distinto al sonido que se hacía para congregar a toda la reunión, para reunir a todo el pueblo. Cuando sonaba de una manera, era exclusivamente para los líderes. Los líderes venían donde Moisés, discutían lo que tenían que discutir, y cuando se sonaba de otra manera, entonces todo el pueblo sabía que tenía que reunirse en el tabernáculo. Así que de acuerdo al sonido de la trompeta se interpretaba el llamado. Y les hablaba a ustedes que no se conoce como fiesta de la trompeta, sino de las trompetas. ¿Por qué? Porque no es una sola trompeta la que se suena. Número uno, se suenan varias trompetas. La trompeta no solamente se usaba para congregar a los líderes del pueblo, sino que también se sonaba cuando el rey regresaba victorioso de una batalla. Cuando el rey venía con el botín, después de la guerra que había tenido, pues el pueblo victorioso recibía al rey con sonidos de trompeta. Lo recibía con victoria. El pueblo que había perdido la batalla, pues lógicamente que no sonaban trompetas. Había lloro, había luto. Entonces, si el Mashiach, que viene a gobernar a Israel, en el momento de su muerte, nunca podía ser en la fiesta de las trompetas. Como les estoy explicando, las trompetas se sonaban para reunir al pueblo, para reunir a los líderes, o para anunciar la venida del rey y sobre todo para recibir al rey que venía victorioso. Por eso él no muere en la fiesta de las trompetas. Él tiene que morir en Pascua. ¿Por qué? Porque en Pascua, ¿qué hay? Hay un sacrificio. Él tiene que coordinar con esa fiesta. En Pascua hay la muerte de un primogénito. Y él, como el primogénito, como el más especial para el Eterno, tiene que morir en Pascua. Y ya le expliqué que él cumple las otras 3 fiestas que siguen. Por lo tanto, en trompetas, él tiene que regresar. ¿Por qué? Porque como ya les expliqué que él, la victoria del Mashiach, no la logra por proclamarse el Mesías de Israel. La victoria del Mesías la logra él cuando resucita de entre los muertos. Él muere y se enfrenta a una batalla. Y la batalla a la que se enfrenta es la muerte. Es una batalla a la que todos nos tenemos que enfrentar. El Midrash dice que el ángel de la muerte es tan poderoso que no hay forma ni manera de librarse de él. No importa dónde te escondas. ¿Sí recuerdan el chiste ese del hombre que le dijeron que iba a morir ese día? Y que él
dijo, bueno, para que la muerte no me reconozca, me voy a cortar el cabello, me voy a rapar el cabello y me voy a ir a un lugar donde yo nunca he estado. Y se fue a un bar. Y dice que la muerte llegó al bar. Y como no encontró al hombre que le estaba buscando, la muerte, dijo, bueno, como no encontré al que yo estaba buscando, me voy a llevar a ese pelado que está ahí. Al único pelado que hay en la fiesta me lo voy a llevar. Entonces, al ángel de la muerte no te le puedes librar. En la parashá de esta semana vemos que Moisés está nombrando a Josué como sucesor. ¿Por qué? Porque le ha llegado ese momento de enfrentar la muerte. El Mashiach tiene su mayor batalla. El Mashiach tiene su mayor batalla en el momento de su muerte. Allí tenía que vencer a alguien, vencer el peor enemigo que tenemos los seres humanos, la muerte. Este cuerpo de muerte, cierto, que nos lleva precisamente a la muerte. Ese es el enemigo más grande que tenemos. Y en la muerte, él lucha contra ese enemigo. Y él sale victorioso. ¿Por qué sale victorioso? Porque él resucita de entre los muertos. Por eso Saulo de Tarso en Romanos 1 lo declara hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Lo que muestra que Yeshua es el Mesías no son los milagros. Lo que muestra que Yeshua es el Mesías es la resurrección de entre los muertos. Porque muchos se han proclamado Mesías, mueren y ahí están sus huesos. Pedro hablaba de esto en el día de Pentecostés, que aún David, que había sido el gran ungido de Dios, el que le había dado la gloria a Israel, dice que murió y qué cosa, y que sus huesos están entre nosotros. Aún José, que logró ese, digamos, ser el príncipe de Egipto, logró gobernar sobre todo Egipto, pues él murió y sus huesos tuvieron que ser llevados a la tierra prometida, porque ahí estaban. Pero en el caso de Yeshua, no se encontró su cuerpo después de 3 días. Quiere decir 2 cosas. Quiere decir que venció la muerte y que logró, ¿qué cosa? Obtener la casa que necesita para vivir. ¿Sí recuerdan lo de Juan 14? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él se estaba refiriendo a la casa que necesitamos para vivir. Los seres humanos necesitamos una casa que es tomada de la tierra, nuestro cuerpo. El alma sin el cuerpo no puede existir, no puede vivir. Entonces, el Mesías logró 2 cosas con la muerte: vencer la muerte y obtener el pedazo de tierra que necesita para vivir. Ese cuerpo lo logró levantar, o Dios levantó el cuerpo para que él habitase en ese cuerpo, y por lo tanto, a partir de ese momento, recibía ¿qué cosa? El don de la inmortalidad. Así que él obtiene 2 cosas: vence la muerte y recibe la tierra prometida. Ojo con esto, hermanos míos. La tierra prometida comienza con nuestro cuerpo de gloria. Esa es la primera porción de tierra a la que tenemos que conquistar. De esto hemos explicado en otras ocasiones. Él vence la muerte, vence el gigante, ¿verdad? Esos gigantes que estaban en Canaán, los vence. ¿Sí recuerdan los gigantes que vieron los hijos de Israel? Bueno, esos gigantes los vence y obtiene la tierra prometida. Obtiene la casa que el Padre tiene para él, que es el cuerpo de gloria, el cuerpo con el don de la inmortalidad. Por lo tanto, como él logra vencer el enemigo y obtener el botín, ¿cuál fue el botín que él obtuvo?
El cuerpo. Ahora tiene un cuerpo de gloria inmortal. Ese es el botín. De la misma manera que a Israel se le entrega una tierra, el Mesías logra después de la muerte obtener este pedacito de tierra que nada más y nada menos le va a permitir la vida eterna. Fíjense ustedes si es importante el cuerpo, que eso es lo que ese es el primer premio que él obtiene, un cuerpo de incorrupción. Ese es el premio que Dios le da. El premio que Dios nos va a entregar a nosotros no solamente es una tierra donde vivamos, es el cuerpo que nos va a entregar para vivir en esa tierra. Por eso el Midrash dice que cuando los ángeles van a entrar a la tierra, les pasa lo de los astronautas, cuando salen de aquí de la tierra, que se tienen que poner un traje. Dice que los ángeles tienen que revestirse de un cuerpo humano para habitar en medio de nosotros. Si recuerdan los ángeles que comen y que hablan con Abraham, ¿por qué comieron ellos? Porque la Biblia dice que ellos comieron. Abraham mandó matar un cabrito, ¿cierto? Trajo mantequilla, trajo queso, les dio de comer, ellos comieron, les lavó los pies porque los tenía sucios, estaban caminando por el desierto. ¿Qué tenían ellos? ¿Un cuerpo celestial? No. Lo que les he tratado de explicar, que así como el astronauta sale de aquí de la atmósfera y necesita un cuerpo espacial para estar afuera de aquí, sobre todo cuando sale de la nave, cuando ellos van al espacio y salen de la nave, necesitan un cuerpo, ser revestido de un cuerpo para ese tipo de ambiente. Los ángeles, hermanos míos, cuando entran en este plano físico también se tienen que cambiar el traje. Por eso yo no sé hasta qué punto creerle a las personas que se le aparecen ángeles con vestiduras gloriosas. Que si ellos necesitan entrar en un cuerpo humano para hablar con nosotros, o revestirse de un cuerpo humano para hablar con nosotros, ¿cómo ellos pueden estar aquí sin ese traje? Eso es un tema para discusión. Entonces, él recibe ese premio, hermanos míos. El premio que recibe Yeshua por encima de todos los premios es el cuerpo de incorrupción. El medio que él necesita para habitar con los hombres, para habitar en la tierra. Para poder disfrutar, hermanos míos, de los mangos, ¿cierto? De el pez que pesca Pedro, de los aguacates, para poder disfrutar de los tomates que te comes, de la pasta, del pan, necesitas un cuerpo para disfrutar de esas cosas que Dios creó para que tú comieras y para que disfrutaras de ellas, pues necesitas un cuerpo. Los espíritus no se comen nada de eso. Ustedes no se dan cuenta que las personas que creen en el espiritismo y la brujería van y le dejan a los muertos ahí comida. Porque ellos piensan que los muertos vienen y se comen la comida de allí. Entonces, los que saben que ellos dejan comida allí, cuando se van ellos, van y se cogen todo lo que tienen, lo que dejaron allí. Y los familiares inocentemente llegan y dicen, mira, los espíritus vinieron para comerse la comida que le dejé. Y se la comió un vivo. No fue el muerto. Tú necesitas un cuerpo para poder disfrutar de los árboles que están en el huerto. ¿Estamos entendiendo eso? De todo buen árbol puedes comer. Y Dios miró que todo era bueno. ¿Era bueno para qué? Para el hombre.
todo lo que Dios hizo, lo hizo para el hombre. Y Dios miró que todo eso que él había hecho era bueno para el hombre. Entonces, para tú disfrutar de tu esposa o la esposa disfrutar del marido, necesitan un cuerpo. Cuando uno de los dos muere, ya no vas a poder disfrutar de él. Te vas a tener que conformarte con mirarlo en la foto o mirarla en la foto. Pero mientras está vivo, lo puedes tocar, puedes sentir su energía, la puedes abrazar, la puedes besar y puedes disfrutar de ella. ¿Por qué, hermanos míos? Repita conmigo, porque tiene un cuerpo. ¿Entendemos esto? Entonces, ¿cuál es el premio que obtiene el Mesías? ¿Cuál es el botín? Su cuerpo. Le pedían señal, ¿qué dijo él? La única señal que van a tener es la señal de Jonás. Les voy a mostrar que yo soy el Mesías, porque ustedes no quieren creer los milagros que hice. Bueno, tienen razón. Moisés hizo milagros, los profetas hicieron milagros, Elías hizo milagros. Ustedes tienen razón que no me crean por eso. Les voy a permitir que no me crean por eso. Pero sí les voy a mostrar algo y con eso les voy a probar que yo soy el Mesías. ¿Y sabes cómo se lo mostró? Resucitando de entre los muertos. Destruyan este templo. En 3 días lo voy a restaurar. En 3 días Hashem me va a entregar la gloria que tuve antes que el mundo fuese hecho. Ese traje que se le mostró a él de inmortalidad, ese traje lo recibió después de la muerte. Y vale la pena aclarar, hermanos míos, que el Mesías recibe un cuerpo inmortal porque no rompió la ley. Y si hay una tumba vacía en Israel, es precisamente porque no violó la ley. Se lo voy a explicar fácilmente. Lo que produce la muerte es la violación de la Torá. Y como él no violó la Torá, o como no la violó, perdón, entonces la muerte no se puede apoderar de él. Es algo de lógica. La muerte se come lo que es pecado. Lo que ha pecado, la muerte se come. Es como el cuerpo se descompone porque ya no hay vida. Se descompone el cuerpo. Entonces los gusanos pueden, digamos, intervenir en el cuerpo. La muerte se come lo que se está, digamos, lo que no tiene vida. Y si el cuerpo está lleno de vida, la muerte no se lo puede comer. Y el cuerpo del Mesías descendió al sepulcro lleno de vida. ¿Y sabe por qué descendió lleno de vida? Porque no violó la Torá. Porque la Torá estaba grabada en su corazón. Si usted quiere, hermanos míos, resucitar de entre los muertos, lo primero que tiene que pedirle a Hashem es que le grabe su ley en su corazón. Porque una vez que la ley queda grabada en nuestros corazones, pues afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para la muerte, no se puede apoderar de nuestro cuerpo. La muerte se apodera del cuerpo por eso, porque está infectada con el pecado. Pero como el cuerpo del Mesías no fue infectado por el pecado, la muerte no pudo tragársela, o no se lo pudo tragar. Y allí es donde él compara lo que sucedió con Jonás, que el pez le tocó vomitarlo, de la misma manera que la muerte le tocó vomitar al Mesías.
La muerte se había tragado muchas cosas, muchas personas. Aunque eran personas justas, pues de alguna manera habían fallado. Entonces él pudo lograr comerse todo eso. Pero cuando probó al Mesías, se dio cuenta que no había nada que se podía comer allí. Por lo tanto, le tocó vomitarlo. Entonces, él obtiene la victoria por eso, porque logró vivir en santidad porque no violó la Torá. Una vez que él obtiene el botín, que ya explicamos que es el cuerpo, y que vence a nuestro enemigo, que es la muerte, entonces, ¿cómo se debe recibir a ese ser? Se debe de recibir con voz de júbilo, con cánticos. Por eso en su retorno hay sonidos de trompetas. Las primeras trompetas, como les explicaba, que estamos oyendo o que están sonando en este momento por todo el mundo, están reuniendo a los príncipes del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas que están recibiendo un llamado, y les digo príncipes entre comillas, porque una persona que recibe un llamado de Dios nunca es tratado como príncipe. Siempre lo tratan como alguien que no merece la vida. A los profetas los apedreaban, a Moisés lo criticaban y al Mesías, por supuesto, lo perseguían para matarlo. Y no solamente eso, sino que una vez que ungieron a David, pues él podía haber dicho, hombre, ¿para qué me ungieron? Cuando yo no era un ungido, pues andaba bien tranquilo por allá por las montañas, pastoreando las ovejas, y una vez que me ungen, pues me he buscado un problema con Saúl. Ahora me persigue por donde quiera. Y así le pasa a todos los ungidos de Dios. Cuando uno predica lo que ellos quieren oír, uno es querido y lo reciben en todas las iglesias. Cuando Dios lo unge para predicar la ley, para predicar la verdad, pues ya inmediatamente le dan la espalda a uno. Por eso le digo que príncipes entre comillas o entre paréntesis. Alaba. Amén. Nosotros, hermanos, hemos recibido un llamado, o sea, ha sonado una trompeta, hemos despertado de ese sueño letal, hemos recibido un llamado de retornar a la casa del Padre, de dar un mensaje de luz, de esperanza, de traer la luz a las naciones. Esa es la primera trompeta que suena. Esa trompeta que suena para reunir a los príncipes. Comenzamos a predicar, comienza la persecución, nos pasa lo de David, nos pasa lo del maestro, nos pasa lo de los discípulos del maestro. Yo me imagino a Pedro de lo más feliz pescando, ¿cierto? Pescaba, convivía con su gente, se iba al mar, disfrutaba del mar, traía sus pescados, los vendía, comía, le daba a su mujer, pero una vez que se le cambió el negocio, comenzó la persecución. A lo mejor nunca había visitado una cárcel, pero una vez que comienza a predicar lo que el maestro le manda, empieza a visitar las cárceles. Y no para visitar presos, sino para estar preso allá adentro. Y le sucedió lo mismo a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que era quien perseguía a los seguidores del Mesías, terminó dentro de una cárcel. Entonces, la primera trompeta que está sonando es esa. Un llamado a despertar el corazón de aquellas personas que Dios está escogiendo, vamos a llamarlo de esa manera, para que lleven el mensaje. ¿Por qué lo hace Dios? Bueno, porque Dios no enviará ningún juicio sin antes haberlo pronunciado por boca de sus santos profetas. El Mesías iba a establecer el reino de los cielos y por eso Dios mandó a Juan el Bautista primero, a Jonahán.
Lo envió primero para añadir el camino, para tranquilizar las cosas, para decirle, mire, vengo en son de paz. Arrepiéntanse, que atrás viene el que va a establecer juicio. Ya nosotros conocemos la historia. A nosotros nos toca exactamente lo mismo, comenzar a tranquilizar el camino, a arreglar el camino para el gran rey que viene a gobernar. Por eso estamos predicando este mensaje, porque por el Espíritu entendemos que su venida o su retorno está pronto, hermanos míos. Explicábamos esta mañana de que Israel nunca antes había estado tan sola y que es necesario de que los pueblos le den las espaldas a Israel. Países que siempre lo apoyaron les están dando la espalda a Israel, y eso es una profecía que se está cumpliendo. Israel es necesario que quede sola para que el mundo encuentre una forma fácil de tomar el botín. ¿Cuál es el botín que está en Israel? Para los estudiantes de la Torá, el trono de David. Israel no tiene petróleos, hermanos míos. Israel no tiene oro, no tiene ningún tipo de riquezas, de minerales ricos o necesarios para producir, qué señor, tecnología. Israel no tiene absolutamente nada de eso. Israel es una tierra que es buena para sembrar, solamente eso. Lo que necesitamos para comer está en Israel, que es la comida. Lo demás todo es lo que el hombre piensa que necesita, que no necesita, entre comillas. Entonces, en Israel hay algo que las naciones desean, que es más valioso que el oro, que la plata. Y fíjense que en Israel ni siquiera hay tanta tierra. Israel es un pedacito de tierra de 20,000 kilómetros cuadrados. Pero hay algo muy valioso, hermanos míos, allí. Por eso, cuando las naciones vean que Israel ha perdido el apoyo de sus aliados, van a decir, bueno, este es buen momento para ir a tomar el botín. ¿Y sabe cuál es el botín? Apoderarse de Israel, adueñarse de Israel. Así como todos los conquistadores del mundo que han deseado conquistar a Israel, que tuvieron de alguna manera que conquistar a Israel para ser verdaderos conquistadores. Israel es deseada por los conquistadores, por las fuerzas que gobiernan el mundo. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que en Israel está la silla de David, está el trono de Hashem. Entonces, lo que ellos están buscando, hermanos míos, no es tierra. Si fueran a buscar tierra, se irían para Australia o para Canadá, que hay millones de kilómetros de hectáreas vírgenes totalmente. Ellos no están buscando tierras, no están buscando petróleo porque no lo hay, están buscando poder. Entonces, cuando Israel quede sola, las naciones van a decir, es buen momento para ir tras el botín, para conquistarla. ¿Por qué? Porque quieren establecer el reino de Dios, quieren establecer el milenio, quieren establecer un reinado sin la autorización del cielo, en rebeldía. Las fuerzas que gobiernan este mundo quieren establecer un nuevo orden mundial, pero sin la autorización del cielo, sin la autorización de Dios. Entonces, por eso necesitan a Israel, porque saben que desde Israel saldrá la Torá, desde Israel saldrá la ley. Entonces, el que logre conquistar a Israel y se siente en el trono de David, lo que él diga es ley. ¿Entienden esto, mis hermanos? Se lo voy a repetir para que lo entiendan. El que logre conquistar a Israel y se siente en el trono de David, lo que él diga es ley.
¿Por qué? Porque es una profecía. Por eso el anti-Mesías va a buscar ¿qué cosa? Sentarse en el trono de David. Para que cuando él se siente en el trono de David, entonces las naciones vayan a tener que obedecerle. ¿Por qué? Porque la Torá dice que de Jerusalén saldrá la palabra de Hashem. Entonces, si él está sentado en el trono de David y él habla, ¿qué quiere decir? Que él es el escogido de Dios, que a él hay que obedecer. ¿Se dan cuenta que lo que buscan es poder? ¿Se dan cuenta que esto no es un problema por la tierra? Es un problema de poder. ¿Se dan cuenta por qué se pelea tanto por Israel? Porque ahí está el trono. Ahí está la Casa Blanca, hermanos míos. No para gobernar los Estados Unidos, para gobernar el mundo. Bien, vamos entonces a retroceder. El Mesías tiene que retornar o tiene que regresar en una fiesta como esta, porque venció la muerte, porque recibió el botín que es el cuerpo donde vivirá eternamente. Como vencedor y como rey vencedor, a él se le recibe con son de trompeta. Por eso, cada vez que vemos el retorno del Mesías, se habla de sonido de trompeta. Porque es un rey victorioso. El problema, hermanos, que yo le miro a esto, no es que él retorne en el sonido de la trompeta. El problema que yo le miro a esto es que las personas estén preparadas para cuando él retorne. Porque Saulo de Tarso no habla de una trompeta, habla de varias trompetas. Y cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, Revelaciones, las trompetas suenan no para anunciar el rey nada más. Las trompetas suenan, hermanos míos, para juicio. Por eso les estoy explicando que la primera trompeta que suena es para reunir a las personas que el Mesías va a enviar para establecer un lenguaje diplomático. Ahí estamos todos los que estamos predicando el mensaje del reino, que las personas dejen la religión. Ese es un mensaje diplomático. Deje el impío su camino y vuelva hacia Hashem. Deja la religión y abraza el pacto. Regresa a la doctrina sana o a la sana doctrina, o regresa a la verdadera fe del pueblo de Israel, a la fe genuina. Deja el mal camino, deja las religiones, deja las tradiciones de hombre y regresa al mensaje verdadero. Párate en los caminos, paraos en los caminos y preguntad por el buen camino. O sea, retorna a la fe genuina de Israel. Ese es el mensaje diplomático que viene primero. Después de ese mensaje diplomático, o sea, el que oye ese mensaje y que toma la decisión de alinearse con ese llamado, quedará libre de juicio. Fíjense lo que dice Revelaciones. Sal de allí, pueblo mío, ¿para qué? Para que no seas partícipe. ¿Y para qué? Para que el juicio no caiga sobre ti. Para que no seas culpable de juicio. Entonces, el mensaje diplomático es ese. Retorna a la fe genuina, retorna a la fe de Israel, retorna a la fe de un solo Dios, retorna a guardar los mandamientos para que no seas partícipe
de las plagas que vienen sobre los moradores de la tierra. Así lo dice el libro de Revelaciones. Para que no seas partícipe de las plagas que vienen sobre los moradores de la tierra. Entonces comienza a haber varias trompetas, o comienzan a sonar varias trompetas que no son para recibir al rey, son para juicio. El retorno del Mashiach está precedido por aquel inicuo que engañará a las naciones. Y si hay un inicuo que va a engañar las naciones, pues para que retorne el Mesías tiene que haber una batalla, tiene que haber un juicio, tiene que haber una guerra. Porque si hay alguien que está sentado en el trono de él, que él necesita sacar de allí, ¿cómo lo va a sacar? A la fuerza, hermanos míos. De la misma manera que él usó un látigo para limpiar el templo, eso que está allí, era una profecía. Eso era una profecía. Él cogió fue un látigo y el que se le metía le iba dando látigo. Con esa misma fuerza, él va a limpiar la casa de su padre cuando él retorne, porque va a haber alguien metido allí. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, ese que está metido allí es un inicuo, el hijo de pecado. A mí me llama la atención que en las Biblias americanas no dice inicuo. ¿Saben cómo dice? ¿Cómo lo dice? Hombre sin ley. Las Biblias americanas, porque ellos sí tradujeron perfectamente la palabra inicuo. Léalo. Tesalónicas, dos de Tesalónicas, versículo 9. Le invito a que lo lean. Abran las Biblias, digamos, pueden ser la misma Reina Valera, pero en la traducción al inglés, para que vean lo que dice. Entonces, Él retorna, Él viene con sonido de trompeta, los cielos se abrirán porque vendrá el vencedor, el que ha logrado la victoria para sus hermanos. Pero cuando Él retorna, de la misma manera, fíjense, hermanos míos, cuando Él hizo su primera aparición, ¿quién estaba en el trono de David? ¿Quién estaba? Un hombre que no era judío. Se había comprado la ciudadanía judía. Se había casado con una judía para obtener la ciudadanía judía, pero no era judío. Por eso Él le dice zorra. Le dice, tú no mereces estar allí. El que merece estar allí soy yo. Tú estás en un lugar que no te mereces. De la misma manera que Él hace su primera aparición y se encuentra a un no judío en su trono, fíjense, cuando Él retorne tiene la misma situación. Se va a encontrar a uno no judío, ¿qué quiere decir? A uno que no ama la ley, porque no es judío el que lo es en la carne, sino el que lo es en el corazón. Y este hombre inicuo, llevado por las fuerzas del mal, es alguien que está en contra de la ley. Por eso la traducción al inglés es hombre sin ley. Entonces, Él se encuentra, este hombre allí, que está tomando su posición. Y así como Él cogió un látigo, Él no fue ahí cariñosamente a pedir permiso. Él no fue a pedir permiso, ni le pidió permiso, ni autorización a los jueces, ni a la policía, ni nada. Él agarró un látigo y lo sacó para afuera. Asimismo, Él va a venir con la fuerza del cielo a destruir a aquellos
están en contra de la ley. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Este mensaje tiene que llegar a las personas que están dentro de las iglesias cristianas, hermanos míos, porque no lo entienden. No lo entienden porque los pastores son perros mudos que no le predican a sus ovejas. Las quieren tener entretenidas allí con bailes. Les interesa el diezmo, las ofrendas que traen, pero no le quieren predicar Torá. No las entienden. Entonces hay que predicarle que tienen que salir de allí, porque cuando retorne el Mesías, Él viene a destruir los que están en contra de la ley. Porque el príncipe que está en contra de la ley es el anti-Mashiach. Ese es ese hombre inicuo que aparece aquí en Tesalónicas 2, versículo 9. Entonces Él va a destruir a esos enemigos primero. Él no solamente va a destruir al inicuo. Él va a destruir al inicuo y a los seguidores de Él. ¿O usted piensa que Él viene nada más a vengar solamente a uno? Él invita, el cielo invita a todas las aves que vuelan por los cielos al gran banquete del Cordero, a la gran cena. Y esa gran cena, hermanos míos, no es otra cosa que la aniquilación de los injustos, de aquellos que han aborrecido la Torá, de aquellos que no quieren la ley. Habrá un juicio, acabarán con las personas que están en contra de la Torá, de la ley divina de Dios. Y mientras eso está sucediendo, hay muertes, hermanos míos, millones de muertes. Todo el sonido de trompeta que está en el libro de Revelaciones habla de muerte. La primera trompeta, muerte. La segunda, muerte, 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 muerte. Porque es necesario que Él haga justicia. Hemos llegado, hermanos míos, al punto de que a las cosas buenas las llaman malas. Hemos llegado al momento donde se quiere premiar a Hamás después de ese horrible crimen que cometieron el 7 de octubre. O sea, hemos llegado a eso. Porque cuando se le va a entregar un Estado a Palestina, el pueblo para nada va a recibir nada. Lo único que estás haciendo es premiando a Hamás. Y lo estás premiando por un acto criminal horrible que cometieron. Hemos llegado a ese momento. Hemos llegado al momento donde nadie quiere a Israel. De la misma manera que cuando colocaron a Yeshua y a Barrabás, y la gente escogió a Barrabás, pues estamos llegando a ese momento. La gente está comparando a Hamás con Israel. Y se están yendo, ¿sabe para qué lado? Para el lado de Hamás. Los niños palestinos son una pantalla. Ellos no gobiernan, ellos no dicen nada. Quien gobierna en Hamás, quien gobierna en Palestina es Hamás. Así de sencillo. La cabeza de Palestina es Hamás. El dinero no llega a los gazatíes, llega a Hamás. Y Hamás no construye hospitales, no construye escuelas, no construye nada, sino túneles y armas para destruir a Israel. Entonces, a ese momento hemos llegado. ¿Cómo piensan ustedes que Él va a establecer justicia si no destruye a aquellos que no quieren lo bueno, que quieren la depravación, la destrucción, el horror, el desastre? Vamos a ir terminando, hermanos míos. Debemos de estar contentos y preparados para la fiesta de las trompetas. Pero a su vez debemos de anunciar este mensaje, que es el mensaje diplomático que Dios, como todo un guerrero justo, como todo un buen ejército celestial,
introduce antes del ataque. Miren, hermanos míos, cualquier ejército con ética, antes de invadir un pueblo, lo primero que hace es anunciar que va a atacar. Y anuncia por las razones, explica razones por las cuales va a atacar. Y también propone un diálogo, propone un acuerdo. Si los pueblos enemigos aceptan el acuerdo, ellos entran sin matar a nadie. Aún los imperios más crueles, cuando un pueblo se rendía a ellos, no los atacaban. Los hacían sus esclavos, los hacían sus sirvientes, pero no los mataban. Si eso lo hacían los pueblos paganos del mundo, ¿cuánto más no lo va a hacer Hashem con la humanidad? Y Hashem lo está haciendo a través de la predicación, del llamado al arrepentimiento, a salir del sistema religioso. Y si usted no oye, hermanos míos o amigo mío, ese mensaje, entonces va a tener que pagar las consecuencias de recibir las plagas que anuncian las trompetas que están en el libro de Revelaciones. Y luego que pasen todas esas, esos juicios, entonces retornará el Mashiach para establecer justicia. Usted tiene dos maneras de recibirlo. Si queda vivo después del juicio, tendrá que aceptarlo, que Él es el Mashiach. Si queda vivo, si logra pasar, si logra tener la suerte, la bendición de quedar vivo. Pero déjeme decirle que la tribulación que se vivirá en esos días, nunca antes la humanidad la ha vivido. Y no es lógico que usted tenga que atravesar por eso cuando usted está recibiendo la oferta del Padre, de parte del Padre, a que retorne a Él, para que usted no participe, para que no sea partícipe de las plagas que vienen sobre los moradores de la tierra. Alegrémonos en la fiesta de las trompetas, pero reflexionemos. Y usted reflexione si verdaderamente lo que está haciendo le agrada a Dios, si la religión que usted está viviendo es la que Dios quiere que usted viva. Después de esta explicación que yo le di a usted, analice si usted debe o no debe de guardar la ley. Porque el inicuo es precisamente ese, el que no guarda la ley. Ese es el antimesías. No vaya a ser que usted esté predicando a un antimesías como que si fuese verdaderamente el Mesías de la Torá. Escudriñe las Escrituras, estúdielas, encuentre en ella la vida eterna. Shalom, shalom, mis hermanos.